Saludos, este es el quinto stream de refuerzo para las clases de previsualización y bocetación de segundo y primer semestre de inicio de 2023. Vamos en esta ocasión a practicar el dibujo de gesto para personajes, enfatizando poses y acciones y buscando cada vez más flexibilidad en esa expresión corporal. Si retomamos lo que mencionamos en la actividad más reciente, nosotros partimos de el dibujo de gesto para la construcción de el cuerpo humano como una abstracción que tiene coherencia y tiene la capacidad de comunicar movimiento. Entonces, para empezar, podemos arrancar la construcción de cualquier cuerpo como una serie de líneas, principalmente curvas, donde estamos estableciendo algunas cosas que son indispensables sin distinción de si estamos haciendo personajes, si estamos haciendo criaturas, si estamos haciendo cartoon más exagerado o si estamos haciendo un intento de representación más realista. Lo primero, repasemos qué es lo que está pasando acá. Estamos trabajando con una línea curva para representar la columna vertebral. Segundo, estamos representando el cuerpo en una pose dinámica aún en una vista estática. Es decir, que este personaje con el que yo arranco esta práctica puede estar quieto y en todo caso se construye como una serie de líneas curvas que van a tener una fluidez entre sí. Yo no voy a tratar de construir el cuerpo como una serie de masas rígidas utilizando una apariencia que pertenece más como a la marioneta. Este tipo de dibujo me parece que tiene mucha ineficiencia, me parece que es demasiado estático, me parece que no considera la realidad de lo que estamos intentando representar, que es el cuerpo en movimiento o el cuerpo con potencial de movimiento. Si miramos lo que está pasando con este gesto de aquí, este personaje todavía no está haciendo nada, ni siquiera sabemos exactamente qué es, pero ya nace como una representación que muestra que tiene un potencial de movimiento. Aquí no vamos a ver líneas rectas, vamos a ver únicamente, vamos a cambiar aquí de tonalidad, vamos a ver curvas que son un poco más llanas, curvas que son más pronunciadas o curvas que tienen una apariencia más como de una curva caligráfica o que parecen una S o parecen una Z. Con esas líneas es que nosotros vamos a construir la totalidad de lo que sea que estemos intentando representar. Entonces hagamos una pequeña ronda de esos dibujos. Vamos a tener entonces dos tonos, aprovechando aquí que tengo mi paleta. Voy a tener un tono de clave alta para sacar la generalidad del gesto y un tono de, pues un tono negro, pues el fin de la clave baja, para rematar la estructura. Juan Diego, ¿me escucha? Sí, señor profe. Sí, lo Listo, escucho. todo bien. Entonces hagamos una cosa. Como usted está acá y usted está tomándose la molestia de estar aquí con nosotros, cuénteme una acción que quiera ver representada y la dibujamos acá. Piensen en un movimiento, piensen en la acción que tendría un personaje, no importa cuál, y buscamos esa representación. Por ejemplo, alguien haciendo un estiramiento. Ah, listo, hagamos eso. Empecemos entonces representando una figurita que se está estirando. Y los estiramientos no son un solo tipo, ¿no? Para los que nos interesa hasta cierto punto hacer ejercicio. A mí me gusta mucho pues el cardio y hago algo de ejercicios de resistencia. Eh, no hay una sola manera de estirarse. Hay varios ejercicios de acuerdo a qué estamos buscando. Entonces vamos a buscar aquí por lo menos unos dos o tres movimientos diferentes. Entonces voy a empezar aquí con uno como este. Vamos a empezar a materializar con la otra línea para que el gesto quede mucho más contundente. Entonces vamos a tener una cabeza que se inclina hacia adelante y ligeramente hacia abajo. Vamos a tener por acá un primer brazo, vamos a tener por acá un antebrazo y vamos a entrecruzar las manos. Acuérdense que la idea de estos dibujos de gesto es que salgan con brevedad pero no de afán. Tenemos que ir pensando qué es lo que está haciendo la figura cada vez y es posible que acá nos topemos con todas nuestras limitaciones a nivel de dibujo anatómico.
Entonces, si para construir bien este gesto necesitamos ver referencias, vernos a nosotros mismos al espejo, ver fotografías, ver diagramas, pues hacemos todo eso y el dibujo, lo importante es que sea sencillo en ejecución y que sea más bien breve, pero no estamos tratando de dibujar así como de manera caótica, ¿listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a representar entonces otro movimiento. Vamos a entrecruzar aquí brazo. Vamos a ver si funciona. Entonces, vamos a ver si yo mismo me enredé acá. Una mano, que se puede interpretar como un juego muy básico de trapecios. Un antebrazo, un brazo. Y ahora por aquí tenemos hombro y brazo. Este antebrazo no sería ni de lejos tan largo. La persona puede tener una ligera inclinación. Así dejamos de usar tantas líneas rectas y usamos más bien líneas inclinadas. Y cuando vamos a sacar las piernas, recordamos que no vamos a marcar nada con bolitas, no vamos a marcar nada con estructuras rígidas, simplemente el remate de una estructura conduce a otra y ahí ya por implicación, o sea, cuando yo hago, por ejemplo, algo como esto, ahí ya está la implicación de que aquí está la rodilla. Yo no necesito construir una bolita para marcar que ahí está la rodilla. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un segundo gesto. Ambos están muy más o menos, pero que por lo menos alcance a entender de qué estamos hablando sería suficiente para mí en este momento. Hagamos otro. Vamos a ir desplazando esto para ganar algo de espacio. Entonces vamos a hacer otro... Ah, y de hecho, pues hay que seguir nuestros propios principios. Yo no puedo o no debería estar trabajando... ¿cómo se dice? No debería estar trabajando solamente desde la imaginación, sino tener alguna referencia que me ayude a entender qué es lo que estoy intentando hacer aquí. Entonces, por ejemplo, acá tenemos unas imágenes con movimientos que yo, por ejemplo, no hago todos estos cuando yo voy al gimnasio. Y hay varias cosas aquí que son muy, muy útiles para tener en cuenta. Sobre todo, si miramos una imagen como esta, o una imagen como esta de aquí, o una imagen como esta de acá, nos podemos dar cuenta de la cantidad de inclinaciones que tiene la cabeza y que tienen las piernas o que tienen los brazos que no corresponden a una postura convencional. Por ejemplo, aquí entendiendo el cuerpo como una serie de piezas que se leen principalmente como piezas o segmentos verticales. Cuando pasamos a una postura como esta, no es que esto no sea normal, sino no es convencional, no hace parte tan inmediatamente de nuestra cotidianidad. Por eso de pronto no estamos recordando o no tenemos presente que ese tipo de movimientos pueden ocurrir y por eso es bueno tener siempre a mano las referencias. ¿Qué, Tomás? Estamos haciendo dibujos de gesto. Juan Diego propuso el tema de estiramientos, entonces voy a estar dibujando aquí unos minutos más. Dibujo de gesto de personas que se están estirando. Entonces yo no voy a hacer figuras demasiado complicadas ni para el torso ni para la pelvis. Lo único que necesito son indicaciones coherentes y con eso ya me puedo defender para buscar lo que sea que estoy buscando, que esté buscando yo acá. Entonces, por ejemplo, acá está pasando algo muy curioso. Esta pierna se inclina, casi que se... No es que se doble hacia adelante, pero se inclina tanto que uno empieza a percibir acá donde está mi cursor. Casi que es una línea que se dobla en la dirección opuesta. Y de hecho, aquí yo tengo que darme cuenta que ya estoy cometiendo un error bastante fuerte. Y es que estoy dejando la figura más plana en términos de vista. Tengo también que inclinar el torso. Tengo que cambiar la rotación del torso. Todas estas cosas es normal que sean difíciles al principio, porque nuevamente, ni siquiera yo diría que esta postura le salga naturalmente a todo el mundo. Creo que es más fácil caer en este tipo de error
Yo lo he visto en uno que otro estudiante cada semestre, no es problema, simplemente por recordar que es un juego de curvas y que la idea no debe ser tampoco pretender que hacemos esto una sola vez y entonces ya queda bien. Es más bien ir adquiriendo un hábito que permita optimizar lo que nosotros estamos haciendo ahí con esos dibujos. ¿Y tú cómo haces para mejorar el entendimiento, para darle como una sensación de tridimensionalidad y que no se sienta tan plano a la hora de construir las figuras básicas? Pues para eso nosotros podemos hacer varias cosas. Mire, por ejemplo, lo que estoy haciendo acá con esta cabecita. Tengo un óvalo que uno podría decir, bueno, más o menos ese es el óvalo con el que usted saca todas las cabezas. Pero al momento en que yo empiezo a marcar, algo de esto lo alcanzamos a discutir en clase, yo empiezo a marcar las pistas más básicas que yo pueda poner de ese cuerpo, o de esa cabeza, perdón, o acá en el torso, si yo estoy inclinando el torso hacia adelante, entonces va a ocurrir que esta figura puede recibir un par de líneas envolventes, como las que usted ve que yo acabo de poner ahí. ¿Esas líneas a qué corresponden? Si yo tengo acá un óvalo, hago la proyección y cierro en otro óvalo y pongo por lo menos una envolvente. Se lee que esto es un cilindro que tiene cierta inclinación. Ciertamente se lee diferente a la inclinación que tiene este cilindro. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, Listo. Entonces, recordemos que nosotros podemos encontrar los ejes de cualquier figura. Puede ser, por ejemplo, este óvalo o puede ser este trapecio. Si yo quiero saber exactamente hacia dónde está mirando esto, le puedo encontrar los ejes. Esto al principio puede sonar un poco contraintuitivo porque uno dice, pues, ¿cómo hacia dónde está mirando? Yo entiendo que esto está mirando a la derecha y que esto pareciera que está mirando a la izquierda. Pero si nosotros sacamos un eje longitudinal y un eje transversal, longitudinal se refiere a la dimensión más larga. Si hablamos de un cuadrado, pues realmente no hay ni longitudinal ni transversal, simplemente habría un eje vertical o un eje que apunta en una dirección y un eje que apunta en otra. Pero entonces yo tengo acá también los ejes de esta figura. Si nosotros pensamos en el plano cartesiano, hablamos de ejes X y Y. Si hablamos de los ejes de las tres dimensiones, entonces tendríamos que agregar el eje Z. Entonces, si nosotros entendemos que aquí hay un eje y que aquí hay otro y que aquí hay otro, y podríamos llamarlos Y, podríamos llamar a este X y podríamos llamar a este Z. Alguien podría decir que son intercambiables y de hecho pueden serlo. Si la figura tiene su ancho a la izquierda o a la derecha, entonces estaríamos hablando de que el eje Z y el eje X pueden ser intercambiables en el sentido de que Z tradicionalmente es la profundidad y X tradicionalmente es el ancho. Pero, por ejemplo, si yo hago esta figura, entonces yo digo, este es el eje Y, este es el eje Z y este sería el eje X. Y uno dice, ¿cuál es el ancho en este caso de acá? El ancho sería el eje Z. Si la figura apuntara en la otra dirección, entonces X y Z, ahí es cuando digo pueden ser intercambiables. Eso no es para que nos compliquemos, simplemente tenemos claro que en dos dimensiones hay dos ejes X y Y y que en tres dimensiones hay X, Y y Z. ¿Me sigue hasta ahí? sí, Listo. Entonces recordemos también qué tipo de líneas existen. Tenemos líneas paralelas, tenemos líneas convergentes y tenemos líneas perpendiculares. La perpendicular es la que intersecta a otra, tradicionalmente a 90 grados. No estoy seguro qué término matemático tiene una línea como esta, pero perpendicular es cuando aquí se forma un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque si nosotros le sacamos la perpendicular, cambiamos aquí de color, a todos estos ejes podemos encontrar esto cómo está rotando. Entonces yo tengo aquí este eje y este otro, y yo quiero buscar el eje que falta. Es decir, si yo fuera a proyectar esto hacia, si yo tengo acá altura y tengo aquí ancho, me falta la profundidad va en esta dirección. Si tengo esta línea y estas dos líneas, eso es una pregunta. ¿Estas dos líneas son convergentes, paralelas o perpendiculares? son convergentes. Son líneas convergentes porque eventualmente si las estiro lo suficiente van a converger en un punto en común. Lo que significa que yo puedo promediar esta línea y esta línea más o menos con esta línea de acá. Esa línea sería la perpendicular. Ahí es donde yo sé hacia dónde exactamente está girando la figura. Lo mismo aquí. Tengo esta, qué pena que esté rotando la visualización, ustedes saben que eso es por comodidad. Tengo aquí este ancho, tengo esta altura. ¿Cuál es la dimensión que me falta? La profundidad. ¿Hacia dónde está la profundidad? Podemos encontrarla más o menos hacia aquí. Y lo mismo,
saco el promedio de estas líneas y aquí me da la perpendicular. ¿Listo? Y usted puede hacer eso, Tomás, con cualquier figura. Por ejemplo, un óvalo que no sea tan achatado. Y lo mismo, le encontramos un eje, le encontramos otro y encontramos la perpendicular. Y en la perpendicular que está dando, por si de pronto esto le llega a parecer confuso, me está dando el eje que está faltando en la figura en 2D para convertirse en una figura en 3D. ¿Y esto qué relevancia tiene? Apaguemos un momentico esta capa y vamos a una capa nueva. Ahorita vamos a seguir con esos gestos un ratico, no nos vamos a hacer los locos con eso. Si yo tengo esta caja literalmente está mirando al frente, hasta el punto de que yo ni siquiera alcanzo a distinguir su tercera dimensión, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a inclinar esa caja. Entonces, por ejemplo, aquí. Construimos rápidamente este pequeño... Esto ya no es un prisma, esto es más un paralelepípedo. Y lo mismo, le encuentro un eje, le encuentro el otro. ¿Y cuál es el que me está faltando? El de la profundidad. ¿Y dónde está? Lo da esta línea, lo da esta otra línea. Entonces encuentro el promedio entre las dos, porque son líneas convergentes. Y ahí es donde está esa perpendicular. Y ahora le cambiamos la rotación otra vez. Si la rotación fuera muy dramática, mucho más acentuada, por ejemplo, pero un momento, permito aquí un acceso. Listo. ¿Qué Felipe? Si la rotación fuera mucho más dramática, como pasaría, por ejemplo, en una cabeza vista casi en plano cenital, y yo le encuentro los ejes a esta carita de acá, voy a seguir entendiendo que esta cara es esta misma cara, que es esta misma cara. Entonces yo puedo establecer dónde está esta mitad, dónde está esta mitad, y saco la perpendicular. Que la perpendicular en este momento, ¿de dónde vendría? Del promedio entre esta línea y esta línea, que estaría aquí. Si no tiene claro cómo usar convergentes, no sería una mala idea que le volviera a dar una leída a temas básicos de perspectiva. Es decir, que si yo tengo esta línea y tengo esta línea, hay una serie de rotaciones intermedias que yo puedo o dibujar o puedo analizar, no adivinar. Porque así es como yo puedo encontrar un eje que en últimas está guiando la rotación. Porque ¿qué es lo que estoy intentando decir? En esta vista, la flechita estaría mirando justo hacia el frente. Imagínense que esa flechita corresponde a la nariz. En esta dirección, pues obviamente esa flecha empieza a rotar. En esta otra dirección, la rotación es todavía más extrema. Si habláramos de una vista posterior de esta carita, que la podemos construir acá. Entonces digamos que estamos en una vista 3/4 posterior. ¿Por qué? Porque decimos que la cara es este plano invisible. Entonces lo mismo, le encontramos los ejes a ese plano invisible, encontramos dónde estaría la perpendicular y ahí es donde estaríamos estableciendo cuál es la rotación. Y usted de pronto puede sentir, bueno, pero eso son cajas y eso que tiene que ver con las poses de un cuerpo. Si yo tengo la cabeza de un personaje y la entendemos también como esa abstracción donde tenemos el óvalo, tenemos el parietal, tenemos la división de hemisferios del rostro, no de la cabeza. Tenemos la primera subestructura que sería para el mentón. Tomamos otra subestructura que correspondería al entrecejo y tomamos otra subestructura que sería la forma y la proyección hacia adelante de la nariz. Ya con eso yo puedo indagar qué es lo que está pasando con este eje, con este otro y con este de acá. Y eso me puede ayudar a practicar, por ejemplo, una vista que sea muy difícil, como el contrapicado. Entonces uno puede decir, présteme prácticamente una forma cilíndrica, pero una forma cilíndrica vista desde abajo. Establezco el parietal, establezco la forma del mentón, establezco la división de hemisferios otra vez para la cara, no para la cabeza. Establezco dónde estaría la subestructura del entrecejo y establezco qué está pasando con la nariz, no solo como estructura, sino también como una forma que se proyecta hacia adelante. Y antes de llegar a dibujar esto, yo podría sacar esto como una caja para volver a hacer el análisis de este eje de acá, o más bien, no, aquí este otro eje sería este de acá que correspondería al ancho, y el de la profundidad está guiado principalmente por la nariz. Esto no aplica solamente para el diseño de cabezas. Todos somos más o menos conocedores de qué forma tiene un antebrazo y una mano. Tengo aquí esta forma, tengo aquí un trapecio, tengo aquí otro trapecio, dos trapecios para crear un dedo, otro trapecio para crear otro, creo con un poco más de complejidad la mano y ahí tengo un antebrazo. Pero cuando esto se empieza a proyectar,
hacia o desde el espacio, ahí es donde nos empezamos a meter en problemas. Entonces otra vez, volver a entender qué hacen las líneas convergentes, volver a entender qué hacen las líneas envolventes, todo eso nos va a ayudar. Entonces, ensamblemos esto como si fuera un armazón de formas cilíndricas o semicilíndricas. Yo hago esto para el antebrazo y ahora construyo aquí una cajita para la mano. Vamos a construir aquí las cajitas secundarias para los dedos. Y vamos a construir el pulgar. Creo que este antebrazo vale la pena que sea mucho más extenso. Creo que lo podemos extender más o menos por acá. Ahí tengo pues un matacho más bien feo y de baja calidad, pero cuando empiezo a materializar esto, espero que tenga una mano que por lo menos me dé una lectura coherente. Y esta no es la rotación ni de lejos más complicada que uno podría hacer. La verdad sea dicha. ¿Qué va, Felipe? Hagamos una rotación. De hecho, quedó muy modesta esa rotación. Hagamos una rotación mucho más intensa, como por ejemplo esta. Usted se puede dar cuenta, Tomás, que ahí yo literalmente puse un óvalo cubriendo a otro. Y por tanto, ya se va a sentir mucho más extremo el ángulo de inclinación que tiene ese brazo. Entonces volvemos otra vez a primeros principios. Si no tenemos idea exactamente de cómo se ve una forma del cuerpo humano, además de ver referentes, tratamos de convertir esa forma del cuerpo humano en un ensamble abstracto de formas guiadas principalmente por curvas. Cuéntame si está ahí me está siguiendo, porfa. Confírmeme en audio o en chat si es tan amable. Tomás. Bueno, ya se conectará otra vez. Algo debe estar pasando hoy con las, eh, con las conexiones. Volvamos aquí otra vez, que yo no me vaya a hacer el loco con los estiramientos que propuso su compañero Juan Diego. Entonces lo que yo voy a estar haciendo aquí es de manera muy sencilla construir con pocas líneas la representación de un cuerpo de más o menos algo de calidad que parezca que se está estirando. Cuando lo necesite voy a usar líneas envolventes, perdón. Cuando lo necesite voy a materializar un poco más el cuerpo. Por ejemplo, esta sigue siendo la versión más sencilla que yo tengo ahí, pero la musculatura está solo implícita. Aquí necesito ver, o elijo que se vea un poco más la complejidad de la anatomía, o al menos un poquito más complejo. En últimas, cualquiera de las dos versiones me sirve. Voy a cuidar también que no me vaya a ocurrir, por ejemplo, esto, que una pierna sin ninguna razón se vuelva accidentalmente más gruesa o más delgada, sino que parezca que todo pertenece a la misma referencia de anatomía. Y de nuevo, si yo necesito representar, por ejemplo, cómo se va hacia atrás una figura o cómo se va hacia adelante, miren lo que está pasando con las líneas envolventes. Tengo unas envolventes que apuntan en una dirección, en este caso para comunicar, como si fuera un ensamble de cilindros, que esos cilindros se dirigen parcialmente hacia adelante. Y acá tengo unas líneas envolventes que apuntan hacia abajo. Y que pretendo con eso que se comunique que este ensamblaje de cilindros ahora se está alejando de nosotros. Hasta ese nivel, las líneas envolventes nos alcanzan a dar una apariencia más creíble en estos dibujitos sencillos que son como de calentamiento. Juan Diego, cuénteme si está ahí me está entendiendo ahora que usted propuso el tema. Sí, profe, lo voy entendiendo, sí. Esto le recomiendo mucho, digamos usted que ha comunicado algunos problemas con su gestión de tiempo, que eso es normal para un estudiante de primer semestre. Le recomiendo que este tipo de cosas las practique con una herramienta que le dé mucha fluidez. El lápiz de chequeo bien afilado, que usted cada 10, 12, 15 trazos le dé un par de giritos en el tajalápiz, le puede ayudar mucho a adquirir confianza con esto. No vaya a empezar a hacer esto, por favor, con rapidógrafo.
sobre todo un rapidógrafo delgado, no lo vaya a empezar a hacer con Sharpie. Y si lo va a hacer incluso con pincel, tiene que procurar, porque el pincel es una herramienta muy dinámica de dibujo, pero tiene que tener una apariencia muy fluida. Entonces, si al momento de hacer un dibujo de gesto le sale así, no lo estamos haciendo bien. La idea es que se perciba ese carácter de la línea valorada. No se trata de que la línea se vaya a ver divina, sino de que la línea tenga una apariencia dinámica y tranquila y fluida. Entonces, si al momento de hacer estos dibujos ven que están ralentizando mucho su línea, ahí toca probar otra cosa. ¿Listo? Vamos a ver por Venga. aquí otros ejemplos de estiramiento. Probemos uno de estos que son más como de yoga, además porque aquí no tengo mucho espacio vertical. Entonces otra vez yo voy a partir desde una clave alta para establecer la línea de dirección del cuerpo. No se afanen si termina siendo el caso que la línea de dirección les quedó un poco larga o un poco corta. A mí con frecuencia me quedan más largas de lo que deberían ser. En últimas, pues para eso existen, más que los borradores, para eso existe la capacidad de corregir sobre la marcha. Lo importante es que se sienta que están haciendo un ensamblaje o un ensamble de la abstracción del cuerpo humano, no que están haciendo esto y esto, que hay gente que empieza a malinterpretar así, que esto es el torso y esto es la pelvis. No, este no es, yo no voy a decir, es que esto es lo que tienen que hacer, pero miren, eso se alcanza a vender como un cuerpo humano o humanoide espigado con potencial de movimiento. Entonces miren diagramas de anatomía, miren fotos, miren el libro de Michael Hampton y vean cómo se puede hacer la abstracción mediante curvas, tanto de las masas rígidas del cuerpo, cráneo, torso o caja torácica más bien, y pelvis, y cómo se puede hacer abstracción de la columna vertebral y cómo se puede hacer abstracción de brazos y antebrazos y manos, de piernas, pantorrillas o más bien muslos, pantorrillas y los pies. Pero lo importante es que ni parezca un maniquí, o más, los maniquíes a veces son muy dinámicos, que no parezca una marioneta, que no se vea como una forma completamente 2D y que no se vean líneas rectas. Si se cumple eso, van por buen camino. Entonces vamos a seguir acá con esta figurita y hacemos un gesto un poco más rápido. Esta figura tiene la particularidad de que alcanzamos a ver los dos hemisferios, pero el hemisferio, en este caso derecho, que se aleja mucho de la cámara a duras penas, nos da pistas para saber dónde está. Entonces, pues eso es algo importante a tener en cuenta. También la curvatura que tiene el cuello, la inclinación que puede tener la cabeza, que ustedes pueden exagerar más. Importante también recordar eso, que no están obligados ni obligadas, miren aquí me quedó más larga de lo que yo quería la línea, no están obligados o obligadas a que esto parezca una versión realista de un cuerpo, lo único importante es que sea una versión creíble de un cuerpo. Entonces vamos a ello, hagamos la construcción de una vez, brazo, el antebrazo sería en este caso acá, donde acumula más grosor, vamos a poner más horizontales las manitos y de nuevo la manito, que con frecuencia es un dolor de cabeza dibujarla, se va a volver una excusa mediante una articulación o un ensamble de trapecios, solamente eso, no tiene que ser muy complicado lo que estén poniendo ahí. Entonces, muslo, otra vez yo no me voy a poner a marcar así, yo simplemente por implicación, cuando construyo acá la masa más abultada no de la pantorrilla, sino de los gemelos, ya dejo claro dónde termina el muslo y dónde empieza la pantorrilla. ¿Listo? Y obviamente yo estoy exagerando mucho más, estoy creando una versión que se puede sentir como más fornida. Fíjense también que en la versión original de la referencia no se alcanzaba a ver mucho de ese brazo, pero aquí prácticamente tengo una tangente, eso no me gusta, entonces por eso estoy haciendo el cambio. Y cuando sacamos la cabeza también nos vamos a abstracción. La cabeza se va a volver básicamente un óvalo que tiene una serie de cortes y ahí estaría ese gesto. Fíjense que incluso aquí cosas como cabellera o como vestuario, si no las necesito porque solo estoy practicando o indagando el gesto, no las voy a poner porque no corresponde. Hagamos uno todavía más pequeño a ver qué puede haber. Este puede ser muy interesante. Hagamos un gesto pequeño y que sea bien exagerado. Ustedes lo van a ver grande, pero en realidad es pequeño dentro del espacio del lienzo. Entonces vamos a hacer esto. Esa es mi línea de acción. Vamos entonces a empezar a construir líneas secundarias que puedan servir para representar dónde estarían
las diferentes masas del cuerpo. Entonces quiero que por aquí esté la pelvis, quiero que por acá esté el torso, quiero que por acá esté el brazo y aquí estaría la mano, que está haciendo la otra. De hecho yo tengo que exagerar todavía más, porque esta pierna se siente más inclinada que curva. De tal suerte que este brazo pueda estar correctamente apoyado sobre esa pierna. Y la cabeza también se está inclinando hacia afuera. Nuevamente, el sacarle ejes a las cosas puede ser provechoso para entender qué es lo que está ocurriendo con las diferentes partes del cuerpo, para entender exactamente qué está pasando con ese movimiento. Fíjense que lo que yo estoy tratando de hacer acá no corresponde 100% a la fotografía, pero la fotografía es una guía, yo no estoy tratando de calcar esto, que de hecho calcar no sería muy provechoso para aprender. Entonces ahora vamos a construir la masa de la cabeza. También me llama la atención lo que pueda pasar con la masa de el peso visual de la cabellera, que aquí yo voy a exagerar otra vez, porque esta chica tiene el pelo mucho más corto. Yo lo estoy exagerando para darle esta fluidez como caligráfica a estas líneas. Vamos entonces a ponerle cuello. Vamos a buscar hombros. Vamos a poner la línea del pecho. Vamos a marcar la división entre caja torácica y tejidos blandos del torso. Cuando ustedes no sepan qué hacer para resolver las piernas, fíjense lo que yo acabo de poner acá, una estructura en el remate de la caja, no de la caja torácica, sino del torso, que sirva como un punto para construir de manera inclinada las piernas. Yo aquí también voy a exagerar las proporciones, quiero que se sienta como una figura femenina un poco más enfática, simplemente para tener un gesto que tenga esta apariencia. Nuevamente yo no me voy a complicar marcando dónde están las rodillas, por implicación se sabe dónde van a estar. Y fíjense que en los pies no voy a poner una sola figurita, sino voy a poner dos. Entonces pongo la pantorrilla, pongo una masa para el inicio del pie, pongo otra masa para la parte frontal del pie, o sea, la diferencia entre el talón y el resto de la masa del pie, que incluiría también los dedos. Y ahora, entonces por acá voy a poner un trapecio y otro para una mano. Voy a poner un antebrazo. Voy a poner un brazo y ahora solo me falta esto. Brazo, antebrazo y una abstracción con trapecios de la manito. Solo para saber cuál es el movimiento. Hay mejores dibujos de gesto. Porfa, denle una leída a Michael Hampton. Lo importante es que entiendan que uno puede hacer síntesis de la complejidad del cuerpo desde pocas curvas. Y si eso se entiende, vamos más o menos bien. Ahora vamos a evolucionar esto un poco más. Aquí entonces tenemos algunos análisis. Vamos a plantear ahora otro tipo de boceto. Aquí en Sketch C, esto pues inmediatamente va a ser más útil para los estudiantes de previsualización, pero pues la idea es que a cualquiera que vea esto le pueda resultar útil lo que estamos viendo aquí. Vamos a plantear dibujos de gesto para interacciones entre personajes. Es decir, no personajes que estén estáticos o que estén solos en medio de la nada, sino personajes que estén llevando a cabo una acción donde uno reconoce al otro o uno afecta al otro. ¿Listo? Entonces, yo voy nuevamente a empezar aquí con más bien pocas líneas. Entonces, voy a empezar por aquí. Vamos a tener una línea de acción que sea una curva, que se inclina mucho hacia atrás. Vamos a empezar a construir esa cajita para el torso. Miren que yo le puedo poner acá un plano lateral. Voy a construir también acá esta masita, que sea como esa especie de ropa interior de la que yo hablo tanto, porque sirve mucho para entender el origen curvo, o más bien el origen inclinado de las piernas. Vamos a plantear aquí con una curva y un par de envolventes la posición de la pierna derecha. Vamos a marcar todavía más inclinado. Vamos a marcar también con un par de envolventes donde estaría la pantorrilla derecha. Muslo derecho, pantorrilla derecha.
Y ahora hagamos lo propio con esta otra pierna. Le ponemos un par de envolventes. Marcamos dónde están los gemelos. Marcamos la inclinación del pie, eso puede ser muy útil también. Y ahora construyamos con algunas curvas los brazos, pero hagámoslos más interesantes. O por lo menos que tengan un movimiento más dinámico. O una apariencia más dinámica, más bien. Este brazo de aquí intencionalmente lo estoy poniendo. Este de acá lo estoy poniendo en el hemisferio opuesto a la cámara, lo que me va a dar un reto adicional. Vamos ahora a construir este cuerpo a ver qué sale de aquí. Construir la cabeza o construir cualquier parte del cuerpo al revés, en este caso vista desde atrás y no vista desde adelante, eso ya es un reto interesante. No se alejen de ese tipo de cosas. Recuerden también que muchos de sus proyectos no son necesariamente ni siquiera semi-realistas, que pueden ser mucho más cartoon y eso les puede ayudar también a que esa simplificación no les dé tan duro en la cabeza. Este proceso puede aplicar para el cartoon más cute o para una figura mucho más realista. Si entre más realista sea, pues más pasos vamos a tener que seguir. Aquí sí quiero considerar que hace como peso visual al menos una parte de la ropa. Entonces vamos a incluir tejidos y vamos a incluir la representación del peso visual que puede tener la tela. Acuérdense que no es correcto vestir por accidente de licra a los personajes. Entonces, si estoy representando un personaje que tiene unos shorts o pantaloneta o bermuda, o como ustedes la quieran llamar, pues yo puedo representar que la anchura de la ropa y la anchura del cuerpo no son la misma. Esa decisión puede parecer muy obvia, pero con frecuencia se ignora y creo que se ignora en detrimento de la calidad del diseño. Vamos a ponerle aquí formas más angulares para la anatomía, pero sin complicarnos demasiado. Más bien quiero representar o mucho mejor la rotación que tengan las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, si los pies se están inclinando hacia adelante como una persona que está saltando. Entonces quiero representar eso también. De vez en cuando voy a dejar formas más angulares, pero todo lo voy a tratar de construir siempre mediante curvas. Acuérdense que tengo esta o tengo esta. Esas son el tipo de líneas que yo voy a utilizar para construir absolutamente todo. No le voy a meter a esto líneas que parezcan hechas como con una regla o una escuadra. O no voy a hacer esto tampoco. No corresponde. Se pueden dar cuenta que así como lo hice con los otros dibujos, estos pues están quedando de mejor apariencia. Yo sigo trabajando con abstracciones guiadas principalmente por curvas y por trapecios. No estoy tratando de que se lea muy diferente a eso. ¿Listo? O sea, miren que este pie, de lejos, creo que esto va teniendo una lectura por lo menos decente, pero de cerca, este dibujo es una construcción muy elemental. Básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Por si alguien de pronto está confundido. Yo estoy construyendo una cara con una pequeña extensión, otra cara de una caja. En este caso ya no es un prisma, sino esto es más como un paralelepípedo o una combinación de los dos. Para los que de pronto también estén confundidos con eso, el prisma es el rectángulo en 3 dimensiones, el paralelepípedo es el trapecio en 3 dimensiones. Y es una figura muy muy útil para entender mejor lo que está pasando en el cuerpo a medida que cambia su rotación e inclinación. Entonces, completemos acá el gesto. Aquí voy a usar solamente algunas líneas para ayudar a comunicar la rapidez de ese movimiento y no mucho más que eso. Y ahora listo, si yo tengo esto, si está pasando esto dentro de la imagen, pues podemos buscar la representación de la contraparte de esto, ¿sí? Busquémosla. Entonces, esta es una figura que está mirando en esta dirección. Es una figura que, aunque no está mirando directamente al fondo, se está alejando de la cámara, ¿cierto? Es una rotación 3/4 posterior y su movimiento
Es un movimiento, si yo soy la cámara, el movimiento, ustedes que me están viendo en la webcam, no es este, sino es al revés. Es un movimiento que se aleja de la cámara, pero está buscando una inclinación lateral. Entonces vamos a buscar una contraparte que tenga un movimiento que se pueda entender de esta manera. Como un movimiento que proviene más del fondo, pero no directamente del fondo, sino de una rotación parcial. Entonces vamos a ello. Y por si acaso, déjenme recordar cómo estamos de tiempo. 3:32, listo. Ahí vamos bien de tiempo. Nos queda por ahí una media horita. Entonces vamos a buscar aquí como el preboceto del boceto. Quiero que alguien esté evadiendo, entonces quiero que el torso se esté yendo hacia acá. Pero quiero que se entienda de esta manera lo que está pasando con el torso. Quiero que el torso se esté inclinando parcialmente hacia adelante. Miren, ahí estoy sacando como con menos nervios. Estoy ya entendiendo qué es lo que debería hacer yo con esta figura. Creo que eso es lo que yo necesito representar. No voy a ser tan chambón de decir, ah, bueno, entonces esto va acá. No, vamos a construir esto bien y ordenadamente. Entonces vamos a empezar aquí con algunas líneas rectas. Vamos a establecer lo que está haciendo la cabeza. Sobre todo que la cabeza aquí tendría una rotación que es, de nuevo, no tan convencional. Entonces vamos a empezar desde ahí. Vamos a empezar a sacar esa caja que corresponde al torso. Vamos a de una vez establecer una línea de dirección. Que sí me voy a permitir es rotar esto o moverlo un poco. Algo que pues no tendría tanta libertad de hacer en técnicas análogas. Para evitar una tangente, entonces yo por ejemplo podría mover este mancito acá. Porque no quiero que vaya a pasar esto con los guantes. El guante tiene que o estar superpuesto, o tiene que estar más por arriba, o tiene que estar más por abajo. Ya vamos a decidir cuál es el que se ve mejor. Que además no quiero que parezca que al man lo cascaron, sino que él está evadiendo. Que está haciendo un movimiento como muy propio de deportes de combate, que es la evasión lateral y posterior, que se hace con todo el cuerpo. Entonces, vamos a ver qué pasa también con las piernas. De nuevo, que no parezca que el man ya perdió su balance. Vamos a mover esto de aquí. Aquí tenemos unos participantes que no deberían estar. Entonces aquí habría un pie. Y ahora vamos a poner por acá otra pierna. Ojo con las líneas envolventes. Se van a dar cuenta cómo aquí, en este gesto en particular, sí que necesito líneas envolventes para comunicar las partes del cuerpo que se están proyectando hacia adelante y hacia atrás. También voy a procurar que al combinar puntas de los pies, si me daba la impresión de que esto tiene su lío. Sí, esto está más largo de lo que debería ser. Entonces vamos a hacerle aquí una trampita de Photoshop. Y de paso, cuando combinamos las puntas de los pies, no debería ser que estamos combinando mediante líneas rectas. ¿Listo? Porque eso se puede sentir como una simetría accidental. Entonces vamos a tratar de tener en cuenta esa parte incluso en el dinamismo propio de una postura de personajes. Y fíjense otra cosa que termina pasando acá. Una línea inclinada que termina conectando toda la acción. ¿Listo? Creo que ahora ya puedo empezar a materializar este dibujo y ahí estaría este dibujo de gesto más complejo. Entonces vamos a empezar con los guantes que igual siguen siendo una abstracción. La musculatura, no importa que estos pugilistas en la vida real fueran mucho más musculosos. Yo no me voy a preocupar ahorita por esculpirles el cuerpo. Lo único importante es que se entienda la inclinación de las diferentes partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, un boxeador en un movimiento de evasión no debería dejar de ver a su oponente. Eso es como lógico, lo que significa que él no puede estar así. Aquí es como si lo hubieran pegado. Si aquí construyéramos y él estuviera mirando en esta dirección, podríamos decir que aquí lo impactaron, pero eso no es lo que yo quiero comunicar. Quiero comunicar que él está ahí en la jugada, pues, como atento a lo que va a pasar, como para el contraataque y toda la vaina. Entonces vamos a tener cuidado con todas esas líneas, como la línea que indica los pectorales. Pero aquí en todo caso valdría la pena que esto estuviera un poco más inclinado hacia adelante, porque de nuevo se empieza a volver como accidentalmente
más rígido de lo que yo quisiera. Vamos a marcar entonces la mano que se está defendiendo. Vamos a marcar el brazo. Pillen que yo todo el tiempo voy a estar poniéndole envolventes. Antes de que me lo digan, aquí se puede crear una tangente, entonces tengo que procurar o superponer bien o separar mejor. Vamos a probar uno y lo otro. Vamos a probar haciendo así. Para que no se vaya a crear una tangente al interior de... O sea, si el guante queda haciendo eso, este contacto de aquí, esto sería un ejemplo de tangente y eso no debe pasar. Y antes de que me lo pregunten, la tangente puede ocurrir al interior de la misma figura. Es decir, un diseño no tiene que hacer contacto con otro para que haya una tangente. Un diseño puede tener un contacto indebido consigo mismo. El cuerpo en movimiento siempre va a tener ese problema o ese potencial problema. Entonces, pues, traten de tenerlo presente. Muslo, pantorrilla. Creo que el pie puede tener una apariencia más dinámica si lo inclinamos de manera diferente. Pero lo que yo quiero es que se alcance a ver la suela del pie. Eso, porque está elevando el pie. Y aquí, este muslo. Estas envolventes la verdad están muy feitas. Vamos a rehacerlas un poco mejor. Una y dos envolventes. Y que se entienda que la pantorrilla se está proyectando ahora hacia atrás. Y ahora corregimos un poquito la proporción. Y creo que ahí podría estar ese gesto. Y obviamente de aquí podría salir una escena. De aquí podría salir una composición mucho más compleja si le empezamos a agregar iluminaciones, si le empezamos a agregar otros niveles de detalle. Por ejemplo, acá yo podría agregarle a esto. Tengo aquí modo de fusión. Modo de fusión. Vamos a ponerle multiplicar. Vamos a tener un tono de clave media. Y podemos establecer de una vez dónde está la fuente de luz. Y saquémosle a esto planos, no rayitas, sino planos de luz y sombra. Alternativamente, esto lo podrían hacer con los lazos, para explorar las siluetas como más limpias para luces y sombras. Pueden optar por cualquiera de las dos versiones. Lo importante es que no vayan a empezar a hacer esto. Por aquí hay una rayita, por aquí hay otra, por aquí hay otra, por aquí hay otra más. Eso no corresponde porque no están diciendo qué comportamiento tiene la luz cuando toca volúmenes complejos. ¿Listo? Entonces por eso estamos pensando en planos, en áreas, en zonas, en bloques. ¿Listo? Eso ayuda bastante a visualizar estas tres dimensiones que construimos desde elementos bidimensionales. Y no nos vamos a olvidar tampoco de una parte fundamental de cualquier esquema de iluminación, como lo es la sombra proyectada. Entonces, la sombra proyectada de personajes de alta complejidad, eso es un problema de diseño súper interesante. Y es una de esas situaciones donde uno no solo puede decir, ah, bueno, entonces practiquen lo harto. No, eso es practiquen lo harto y pues vean referentes que pueden ser de diseño 3D, pueden ser referentes de videojuegos o de animación o de las versiones reales de aquello que estén dibujando. ¿Listo? No, porque pues no se debe adivinar qué es lo que está pasando acá, sino por lo menos se debe sentir que están intuyendo o que están intentando analizar qué es lo que está haciendo la figura. Aquí me falta una curvita más estilizada. Y por acá mandar más hacia atrás la sombra. Este se está quedando muy abstracto. Si el torso está por acá y el puño está por aquí, el otro brazo del man estaría más o menos por acá. Pero igual, pues esto es muy
Es muy abstracto, casi como déjeme poner ahí un comodín mientras sacamos la versión final verdadera de esa sombra proyectada. Pero el caso es que si se han preguntado de pronto qué puedo hacer yo para potenciar el diseño de una piñeta como las que les pido que hagan para la entrega de semana 11, hablando específicamente de los estudiantes de segundo semestre, esto es algo que se podría hacer para eso. Esto tiene errores, tiene omisiones, si se trabaja con más calma va a quedar mucho mejor, no me convence para nada el diseño de la sombra proyectada, pero lo importante es que aquí, si no lo estuviéramos hablando, sería mucho más sencillo hacer esto. Los personajes no están estáticos, no son figuras que están mirando al frente, no son figuras que se están entendiendo de esta manera. Esto me parece un poco desesperante cuando no lo logramos resolver. Figura 1 mira hacia allá. Figura 2 mira hacia allá. Todo en el plano medio. Esto no es recomendable. Esa es la manera de hacer composición casi como de una telenovela. Si en lugar de eso, y obviamente considerando primero que todo el formato, un personaje y otro tienen una interacción que se lee como de proximidad, o más bien desde lo próximo a lo remoto, eso ya es un tipo de interacción que es muy diferente. Y aunque estos dos personajes uno puede decir están en el plano medio, su inclinación es tal que la imagen no, por lo menos todas las vainas malas que se pueda y se deba decir de ese dibujo, que hay muchos mejores dibujos, sí soy un poco afanado la verdad, pero ese dibujo no está estático. Y eso es lo más importante a tener en cuenta en la bocetación que estoy pidiendo en el caso específico de estudiantes de segundo semestre para las viñetas de cómic. Cuéntenme si hasta ahí me siguen, por favor. Audio chat. Sí, señor. Los demás, Sí, sí, profe. cuéntenme otra interacción que podamos representar desde dibujo de gesto y la exploramos en el tiempo que nos queda. ¿Alguien bailando? Hagámosle. Entonces vamos a poner acá. Ahí está esto. Saquemos el duplicado, le cambiamos el nombre. Cuando ustedes duplican un grupo, fíjense lo que ocurre cuando ustedes duplican capas. Las capas automáticamente se llaman el nombre de la capa y copia. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Cuando ustedes presionan control J en capa, entonces ahora queda nomenclatura más copia. Si ustedes tienen grupos grandes, por ejemplo, imagínense que tienen un grupo que tiene 20 capas por dentro y lo tienen que duplicar, no dupliquen las capas, dupliquen el grupo y si no hay grupo, métanlo dentro de un grupo. Porque fíjense que acá sale A2 copia, A1 copia, pero si yo tengo aquí este grupo que tiene A2 y A1 y yo lo que duplico no son las capas, sino el grupo que contiene las capas, solamente tengo que hacer un cambio de nombre. Eso para la buena gestión de archivos puede ser significativo, que tengan que hacer muy poquitos cambios de nomenclatura en lugar de estar rebautizando docenas de capas. Tampoco es que tome mucho tiempo hacerlo, pero pues es menos harto. Entonces vamos a dejar aquí B1 y vamos a dejar aquí B2. Vamos a ir a referentes. Pongamos aquí dancing. A ver qué sale. Porque pues hay formas de danza que son diferentes, ¿no? Pero en danzas pues clásicas sí hay una interacción muy entre dos compañeros. En danza contemporánea o la danza que es más como para teatro, sí habría es más como lo que está pasando por aquí. Que esto también puede ser muy interesante representarlo, pero juguemos con algo como esto. Y esta vez sí me voy a llevar el referente, no voy a estar mirando con Alt Tab porque puede ser muy fatigante estar haciendo esto. También para ustedes estar viendo las cosas de esa manera. Entonces voy a dejar aquí mi referente. Fíjense que yo no voy a borrar. Yo voy a presionar Control A. Ustedes pueden darse cuenta que en este momento, miren, Control Z, donde nuevo presiono Control A. ¿Qué estoy haciendo yo? Al presionar Control A estoy seleccionando la totalidad del lienzo. Si en este momento yo borro, la capa permanece, pero su contenido desaparece. Si no hubiera un área de selección y yo presiono borrar, ahí sí se borra la capa. ¿Listo? Es importante la distinción
entre las dos cosas. Por si acaso a este referente le vamos a hacer bloqueo y vamos a empezar entonces desde clave alta tirando a clave media a explorar el gesto de ese referente. Acuérdense que la idea de esto no necesariamente es calcar. Podría llegar a tener valor el hacer algo como esto. Voy a un color que sea muy diferente al de mi referencia. Y en lugar de hacer esto, porque acá se pueden dar permiso de empezar a dibujar hacia otra vez. De manera tortuosa, de manera lenta, de manera pesada, no. Con una línea más bien delicada, yo puedo entrar aquí, no a calcar, sino a perseguir la construcción que yo alcance a indagar de estas figuras. Esto les puede ayudar muchísimo. Tomás, no sé si todavía está con nosotros. Tomás, algo le pasó a la conexión de Tomás, pero seguro Tomás va a ver esto en diferido. Él estaba haciendo una pregunta de cómo hago yo para familiarizarme más con el cuerpo en rotación. Esta puede ser una manera también en que ustedes enseñen más acerca de la síntesis de anatomía. Esto ni de lejos va a reemplazar el tomar buenas clases de figura humana o sobre todo hacer dibujo en vivo, siempre que tengan la oportunidad. Por ejemplo, cuando la universidad hace sesiones de dibujo con modelo, nunca falten por pereza una cosa de esas. Si están trasnochados o tienen mucho que hacer, bueno, ahí sí que hacemos, pero siempre que tengan la oportunidad, vayan a sesiones de dibujo con modelo. Eso le llena a uno la cabeza de buenas referencias. Pero pues a falta de eso, fíjense lo que yo estoy haciendo acá. Yo otra vez no estoy calcando, estoy haciendo un análisis de estructuras, en este caso a partir del referente. Y de ahí va a salir el primer gesto. Lo que yo voy a construir acá no va a ser esto mismo porque ya lo estoy construyendo acá. Lo que voy a buscar en el otro es la versión más exagerada de esto. Michael Hampton en su curso de anatomía analítica, que es el acompañamiento del libro Figure Drawing, él habla mucho y muestra ejemplos de cómo puede uno hacer análisis de anatomía en pinturas clásicas, sobre todo en pinturas como del barroco, donde hay como movimientos que son muy histriónicos, donde se inclina mucho la espalda, donde el torso, la cabeza y la pelvis apuntan en direcciones diferentes. Todo eso puede ayudar mucho, pero de nuevo, la idea no es calcarlo. Calcar, con calcar no aprenden absolutamente nada, sino indagar estructuras sí les puede ayudar a entender mejor y sobre todo a entender un poco más rápido qué es lo que está pasando con esa complejidad de anatomía. Entonces aquí ya tengo el primero, miren, ya tengo aquí un, bueno, esperen un momento, aquí ya tengo el primero. Estoy cometiendo el error que cometen los primíparos de dejar los cuerpos sin cabeza, que eso ya saben, eso es impresentable, eso jamás se debe hacer. Porque por ejemplo la conexión de este cuello y esa cabeza y ese torso, eso es importantísimo saberlo. Entonces yo no puedo dejar un gesto que no tenga cabeza. Ahí tengo el primero, vamos a cambiar de color para sacar el segundo. Entonces otra vez yo no me voy a poner a calcar, yo voy a sacar la estructura más general que yo alcance a indagar acá. Máximo voy a marcar dónde está el entrecejo, dónde quedaría la nariz, pero más allá de eso no voy a hacer absolutamente nada. La ropa en este momento no tiene para mí la menor importancia, por lo tanto también la voy a ignorar. ¿Listo? En un dibujo de gesto como el que hicimos hace un momento, por ejemplo Alejandra que acaba de entrar, hace un momento estábamos haciendo esto, puede haber un dibujo de gesto donde por lo menos una de las figuras, me acabo de dar cuenta que el otro sí parece que estuviera desnudo, entonces voy a tomarme aquí un minuto para hacer la corrección. En un dibujo de gesto puede ser importante que las figuras tengan la apariencia de vestuario, pero si no ese es el caso, entonces ignoramos esa parte porque no se trata de ponerlo por ponerlo. No es adornar por adornar, porque por esa ruta podemos llegar al realismo y podemos llegar a un exceso de detalles que no hacen sino ralentizar el trabajo. Entonces, aquí simplemente quiero poner las pistas mínimas que me hablen del vestuario del personaje y eso sería todo. Yo también que, ahora que lo veo, este muslo debería ser un poco más delgado. Cosas del afán, ¿ve? Por ponerse uno ahí a dárselas de intrépido en lugar de dibujar con un poco más de cuidado. Después lo que uno hace es llenarse de dibujos que toca corregir más. Esa es una experiencia muy común. Intenten que no les pase como me acaba de ocurrir a mí. Listo. Dejemos ese por ahora ahí. No lo cocinemos más. Volvamos a los bailarines. Que no todos sean escenas de violencia. Entonces seguimos aquí buscando la
Vamos a llamar a esto B3. Seguimos buscando la estructura general de este referente. Ya saben que la ropa no nos interesa, entonces si se ven haciendo esto, están haciéndolo completamente mal. Incluso si estuvieran analizando la tela como peso visual, sería mejor exagerar, no calcar directamente sobre el referente. Aquí está pasando algo muy interesante y es que una pierna se superpone a la otra, es decir, esta figura en verde está atrás y la figura en azul está adelante, pero una de las piernas se superpone, pues o sea, el tango, que es un baile que es así como muy involucrado. Por eso pues a veces ha sido hasta controversial y que lo han prohibido en algunas partes y toda la cosa. Entonces pues está representando eso, como la figura del cuerpo de una persona se superpone a la figura de el cuerpo de la otra. Esto por acá no tiene mayor misterio, es básicamente sacar el ensamblaje o el ensamble de cilindros. Recordando que si hablamos de una figura que se superpone a otra, valdría la pena aquí utilizar, por ejemplo, líneas envolventes. Al menos de vez en cuando. Las manos simplemente van a ser una abstracción de pequeños de trapecios, pues muy sencillos. Y aquí es donde vale la pena hacer estas indagaciones. Porque yo tengo aquí claramente indicado dónde está el pie. Entonces lo puedo construir con relativa facilidad. Este es una persona que también dentro de su atuendo tradicional está usando tacones. Y ahora yo tengo que sacar la pierna. Tengo que intuir dónde está la pierna. Y esto ya, si lo estoy haciendo como análisis y no como adivinanza, pues esto es más complicado. Y esto significa que debería haber ya leído algún diagrama de anatomía, de pronto haberle dado una leidita, así sea muy sencilla, al libro de Michael Hampton, debería tener alguna noción de qué está pasando con este cuerpo en tanto que estructura. ¿Listo? Entonces, para eso es que tenemos que insistir una y otra vez. No es nunca calcar referentes, en este caso no hablaríamos de plagio si hacemos eso, sino hablamos de una ineficiencia, más de pronto por pereza, de pronto por nervios, que no nos estaría permitiendo aprender lo suficiente. Vamos a hacerle aquí un par de correcciones, que el cuello no se sienta tan delgadito, pero básicamente aquí ya estaría este gesto. Entonces de hecho voy a hacer lo siguiente, tengo esto, vamos a duplicarlo, aumentarlo un poco de tamaño, aumentarlo un poco de contraste y presionamos Control Shift y la tecla U para desaturar desaturar las líneas. Control Shift U, espérame, sí que pasa. No, ya sé qué fue lo que pasó. Como esto está encerrado en un área de selección, hay un borde que no está desaturando. Entonces primero le voy a hacer un pequeño remiendo a esto y ahora presiono Control Shift y la tecla U de uva. Y eso es desaturar completamente la figura. Si esto alcanza a tener buena lectura sin separación de color, significa que está más o menos bien hecho. Si no, pues habría que seguir haciendo correcciones. ¿Listo? Pero fíjense lo diferente que es esto a hacer un calco a partir del referente. ¿Listo? Una cosa es analizar, la otra es simplemente duplicar, generalmente sin razón y sin justificación. Entonces ahora busquémosle una versión más exagerada a esto, a ver qué sale. Vamos a jugar con más elasticidad en las figuras. Entonces vamos a poner esto por aquí, vamos a dejar esto por acá. Recuerden que aunque esto tiene bloqueo parcial, esta capa ref tiene bloqueo parcial. ¿Qué significa el bloqueo parcial? Yo no puedo pintarle encima, no puedo usar el borrador, no puedo usar un área de selección para cortarle píxeles, ni para borrarle píxeles, ni para moverle píxeles, pero sí puedo presionar, por ejemplo, Control T, presionar Control en una de las esquinas y hacer algo como esto. Esto es una deformación de la totalidad de los píxeles, no es un cambio en la cantidad de los píxeles, por lo tanto, este bloqueo de edición sí permite este tipo de cosas. Si no quieren que pase absolutamente nada con la imagen, acuérdense que tienen la opción de bloqueo universal y que el bloqueo universal nos da este candadito blanco y todas las otras opciones de bloqueo nos dan ese candadito como un outline. ¿Listo? Por ahora simplemente voy a tener este para no borrarlo por accidente, ni dibujarle encima por accidente. De hecho, eso mismo lo voy a hacer acá, pero primero voy a mover un poco estos píxeles. Y ahora vamos a construir un gesto que esté inspirado en esto, pero que sea todavía más exagerado. Entonces vamos a arrancar desde clave alta y vamos a tener aquí también la clave baja. Vamos a empezar entonces con curvas. Se me ocurre que pueden pasar dos cosas. Evidentemente las figuras son dinámicas y yo me imagino que
estas fotografías, si, a menos que hayan sido completamente, ¿cómo se dice? Como posadas, si fueron fotografías en medio de movimiento, pues eran movimientos muy dinámicos, pero aún así yo alcanzo a notar que esta inclinación de acá podría ser más inclinada, que esta inclinación de aquí la podemos exagerar más. ¿Hay que hacer eso? Técnicamente no. Es algo que llama mi atención como parte de este proceso de indagar a partir de referentes y no solamente construirles encima, que igual ya vimos que tiene como enseñarnos mucho. Pero entonces ahora vamos a arrancar pues con curvas mucho más exageradas. Entonces se me ocurre, por ejemplo, que yo podría tener esta curva de acá, que quiero que conecte desde la cabeza hasta la punta del pie izquierdo. Construyamos de una vez ahí el cuerpo. Solamente vamos a utilizar curvas. Acuérdense siempre, por favor. Cero formas rectas, cero formas ortogonales. Nada a 0 grados, nada a 90 grados. Entonces, por aquí, si estoy exagerando, pues obviamente las proporciones también se van a empezar a exagerar. Por ejemplo, la extensión de las piernas o su nivel de inclinación, todo eso corre el riesgo de que se sienta pues mucho más exagerado, pero en este caso yo explícitamente quiero eso. Entonces, pues nada, eso es lo que yo voy a perseguir. Entonces que por aquí esté el muslo. Quiero acentuar esto todavía más. Por aquí está el muslo. Y por aquí está el otro. Ahora, si no tengo cuidado, puedo representar que la mujer le está dando un rodillazo en su parte baja al hombre y pues esa no es la idea, así que voy a procurar que esto se lea como una danza y no como una pelea accidental o un acto de defensa personal. Pantorrilla, otra vez acuérdense que las líneas envolventes no hay que ponerlas porque sí, hay que ponerlas cuando necesitemos indagar la naturaleza del volumen que estamos viendo, sobre todo cuando ese volumen, ustedes que me ven en la webcam, no se perciba en su totalidad vertical o horizontal, sino se vea proyectado hacia o desde la cámara. Cuando tengamos esos niveles de rotación, se vuelve indispensable que aparezcan las líneas envolventes no como una tarea, sino como parte del análisis de formas. Listo, entonces ahí tengo eso. Ahora me gustaría también marcar entonces una mayor exageración en la pose y sobre todo la inclinación de la cabeza. Entonces vamos con calma, estas cosas siempre corren el riesgo de no quedar exactamente con nosotros, como nosotros queremos. Entonces vamos a hacer esa construcción lo más tranquila que podamos. Evitamos el afán y si todo sale bien, evitamos tener que estar haciendo correcciones así como muy macheteadas. Listo, entonces fíjense que ya de por sí los ejes de inclinación son mucho más exagerados. Cuando yo marco con flechitas hacia dónde van las diferentes partes del cuerpo, ustedes se pueden dar cuenta que estoy haciendo una exageración. ¿Listo? Aquí también quiero que haya que haya de hecho más proximidad entre una pantorrilla y la otra. O sea, que prácticamente sea como la misma curvita lo que les esté guiando. Y otra vez, cuando llegamos a problemas de diseño interesantes como el talón, el pie en diferentes rotaciones, nos vamos a valer de líneas envolventes, de ensamblajes de trapecios, de la representación tridimensional del pie, de diagramas, de modelos 3D, del libro de Michael Hampton. Todas esas cosas están ahí para ayudarnos a entender un poco más. Recuerden, por ejemplo, que el libro de Michael Hampton, Figure Drawing, está en nuestra biblioteca, tanto de primero como de segundo semestre, pero está también en la biblioteca de la universidad. Ustedes pueden encontrar ese libro en físico para que no se vayan a confundir. Y cuando puedan, les recomiendo que lo compren. Ese es uno de esos libros de consulta permanente que les va a enseñar durante años cómo construir mejor la figura humana. No es un libro que se lea una sola vez, es un libro que toca estar estudiando. Entonces, ahora, ¿qué más podemos hacer nosotros con los brazos? Creo que de pronto sería una buena idea empezar a crear aquí. Vamos a ponerle a esta capa de nombre B1B y vamos a tener acá una clave alta, pero virada hacia, puede ser hacia rojo.
para poder leer bien eso, para poder leer bien un gesto respecto del otro. Porque ya empiezo a temer que el gesto no tenga correspondencia. Me parece que para empezar necesito una línea de dirección mucho más exagerada. Entonces otra vez, ¿desde dónde empieza la exageración? Desde las líneas o los ejes de dirección que yo pueda encontrar en cada una de las partes del cuerpo. ¿Listo? Entonces miren que ya de por sí estoy marcando de manera mucho más exagerada la dirección del torso de la figura masculina. Entonces empezamos a construir acá el torso. Son las 4:02. Sí, esto lo alcanzamos a terminar dentro del tiempo reglamentario, que no nos pasemos de 90 minutos. Entonces vamos por acá. Creo que sería muy bueno cambiar el, ¿cómo se dice? El nivel de rotación de las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, quiero respetar la idea de que la pierna de la mujer y la pierna del hombre, tanto la derecha de la mujer como la izquierda del hombre, tienen una interacción entre sí. No quiero salirme aquí por la fácil y decir, bueno, entonces él tiene las piernas justo por detrás de la mujer y ya. No, yo quiero seguir jugando con eso, pero quiero exagerarlo mucho más. Entonces aquí me voy a inventar algo como esto. También me gustaría que no coincidieran tanto torso con torso. Entonces se me ocurre hacer lo siguiente. Vamos a llevarnos esto por acá. Vamos a marcar dónde está el límite de torso. Entonces aquí tenemos caja torácica. Por eso es que estoy utilizando esta línea. Tengan en cuenta que yo puedo... Espérenme, me alejo un poquito más para que me entiendan mejor. Y ustedes me están viendo en la webcam, ¿no? Entonces uno puede marcar la línea de los pectorales o uno puede marcar la línea de el límite de la caja torácica. Si ustedes en sus casas se palpan en este momento, ustedes pueden entender la diferencia entre una y otra. O sea, yo puedo tener un torso, déjenme crear aquí una pequeña desviación de lo que estoy dibujando. Si yo estoy creando un torso, yo puedo decir, présteme una línea para marcar dónde están los pectorales o présteme una línea para marcar cuál es el límite de la caja torácica. De pronto necesito las dos. ¿Listo? Esa es la razón por la que estoy poniendo esas curvas, para que, de nuevo, todo el tiempo se acostumbren a pensar las cosas correctamente. No es que el profe pone una curva acá y entonces yo la pongo y no sé por qué es que están pasando las cosas. ¿Listo? Lo que estamos buscando aquí es una abstracción coherente, legible, eficaz, breve en ejecución del cuerpo humano. Entonces, de nuevo, no pretendan que hacen esto una vez y ya les queda perfecto. Tienen que estar practicando todo el tiempo hasta que esto funcione. Entonces vamos a marcar ahora en B1B que esta abstracción de la pelvis conduce a una pierna izquierda que se proyecta hacia arriba. Y aquí necesito usar varios tonos para que nadie se me vaya a perder. Voy a marcar aquí más oscuro. Fíjense por favor lo que estoy intentando hacer yo con ese muslo. Quiero que se lea que esta persona está elevando el muslo. En este momento de pronto esta figura no es tan clara. Pero en el momento en que yo marco la pantorrilla, debería surgir mucha más claridad con lo que pretendo hacer en términos anatómicos. De nuevo, voy a evitar tangentes. Las figuras o quedan correctamente separadas o las figuras se tienen que superponer parcialmente entre sí. Entonces quiero que pase esto. Y de hecho esta capa tiene que venir aquí encima. Quiero que pase esto. Y ahora, esta otra pierna, quiero también que tenga un gesto mucho más exagerado. Entonces, por ejemplo, que el otro muslo venga hasta aquí y después cambie de dirección. Bien compleja esa postura. Y ese es el tipo de dramas en el que se mete uno cuando uno está lidiando con temas de anatomía. Ahora, tenemos que representar también qué es lo que va a pasar con los brazos. Entonces vamos a cambiar aquí. Nuevamente, voy a exagerar los ejes siempre que pueda. Aquí tengo el brazo y aquí tengo el antebrazo de la mujer. Ahora cambiamos nuevamente de color. Cambiar de color, por cierto, no es obligatorio. Simplemente ayuda
a entender mejor lo que estamos intentando representar. No es más. Eso aplica para análogo y aplica para digital también. ¿Esto se puede hacer única y exclusivamente con bolígrafo o con lápiz grafito 2B? Claro que sí. Pero mientras están arrancando, no sería una mala idea. Si están en bitácora, y por cierto, los que están en segundo semestre, no hagan esto solamente en digital. Ya a nivel de tarea, pues ustedes sabrán cómo lo resuelven, idealmente en Photoshop. Pero si quieren de verdad familiarizarse con todas estas cosas, estén practicando todo el tiempo. Por ejemplo, con bitácora y el lápiz rojo y azul Eberhard Faber, que cerca de la universidad vale 1500 y por ejemplo en Panamericana son 3 por 3000. Esa es una manera como uno puede con más coherencia continuar esa práctica. Entonces aquí tengo otro color, vamos a ponerle un color más como cercano a fucsia. Vamos a marcar que aquí estaría la mano del hombre, que aquí estaría su antebrazo y que aquí estaría el brazo. De hecho, vamos a tener cuidado que no se vaya a cambiar por accidente la proporción. Y también me gustaría, solo por probar qué pasa, jugar con la inclinación de el cuello y de la cabeza. Porque así como la mujer ahora tiene una inclinación diferente de la cabeza, me gustaría que esta figura masculina también tuviera una posición diferente para la cabeza. Tomás, que nos está viendo en diferido, en el futuro inmediato, fíjese que yo con brevedad, con relativa brevedad, puedo marcar qué es lo que está pasando con algo tan complejo como una cabeza vista en contrapicado, una vista que a todos nos da en la cabeza al principio, valga la redundancia. Entonces lo único importante es que yo marque bien dónde queda la nariz, dónde queda el entrecejo, hacia dónde está apuntando este pedacito de acá, eso es lo que corresponde al parietal, el plano lateral de la cabeza, y si yo entiendo eso, las cosas van por buen camino. Ahora la postura está cambiando tanto que lo que está pasando con el brazo derecho del hombre y el brazo izquierdo de la mujer sí debería representarse aquí. Entonces representémoslo. Vamos a cambiar otra vez de color. Aquí estamos. Miren que ya empecé a confundir las capas, pero suerte. Vamos entonces a buscar dónde estaría el brazo del hombre. Creo que el brazo del hombre podría estar por aquí. Y el antebrazo podría estar por acá. Y cambiando nuevamente de color, ya saben que simplemente es para que nos entendamos mejor. Vamos a tener entonces, si aquí está la mano de la mujer y por aquí está su antebrazo, su brazo podría estar proyectado de esta manera. Esta vista está, este brazo sí me está dando más problemas. Pero igual ahí se logra porque la gracia de esto es que, pues precisamente por eso es que se hace el análisis así. Déjenme me regreso un poquito y le buscamos de pronto una mejor ubicación a ese brazo, a ese segundo, el brazo izquierdo de la mujer, que sí me parece que está un poco complicado en ubicación. Entonces veamos si de pronto el brazo se eleva un poco y después, entonces, sí, toca desbaratar todo ese pedazo. A veces es así, que el brazo de la mujer esté haciendo esto y que aquí esté su mano. Entonces, cambiando de tonalidad, aquí estaría el brazo del hombre, aquí estaría su mano, su antebrazo, y el brazo se proyecta de una manera diferente. Sí, creo que eso sería lo más conveniente desde que no me vaya a crear tangentes. Y hay maneras de lograr que no pase eso. Listo, entonces ahí tengo, fíjense que ahí tengo. De hecho, no, espérenme, no puedo cantar victoria todavía, discúlpenme. No, aquí hay algo que definitivamente no debe pasar, se me están creando como, yo decía que no se me creen tangentes y se me están creando como dos. Entonces, no, que el brazo del hombre se extienda y que la proyección del brazo del hombre venga por aquí. Eso puede llegar a funcionar. Listo, entonces, a partir de un referente, tengo ahora una estructura que tiene más complejidad. No estoy seguro que todo el mundo leería danza en esto. De pronto esto es una lucha entre amantes o una amazona contra un guerrero griego o alguna cosa así. Pero el caso es que surgieron varias cosas aquí que son interesantes. Primero, yo me reitero en algo que yo he dicho varias veces en clase, que yo sé que puede ser controversial. Yo no soy amigo de repetir ejercicios que hayan sido preparados previamente. Yo sé de qué voy a hablar, pero en la marcha buscamos cómo quedan las cosas. Siempre soy muy amigo de eso, porque es básicamente pongamos a prueba lo que estamos discutiendo o lo que estamos aprendiendo, lo que estamos evaluando. Pongamos a prueba las cosas. Segundo,
Yo tengo la capacidad de, tanto directa como indirectamente, aquí sería indirectamente, nutrirme a partir de referentes. Y esos referentes pueden incluir fotos que yo tome de mí mismo o de mis compañeros y compañeras con el adecuado permiso, por supuesto. Cuando ustedes se ven en la situación de es que no sé cuál es la foto, cuál es el ángulo, tómense fotografías. Y sobre todo los que estén trabajando en equipos, tómense fotografías. ¿Listo? Y tercero, uno hace un análisis y uno va indagando de verdad qué hay y qué no hay dentro del el ejercicio, qué le falta y uno lo va armando por partes. Completemos este gesto y ya con eso nos vamos. Son las 4:12. Técnicamente le quedan 3 minutos a este stream. No creo que el dibujo me tome más de 5 minutos. Entonces voy a cambiar a negro y vamos también a tomar estas dos capas y vamos a presionar 5 para que quede al 50% de opacidad. También a esta capa de aquí la voy a bajar al 50%, ya saben por qué. O para los que no sepan, si uno dibuja las líneas negras, pero desde transparencia, que no sea al 100%, vamos a ver líneas grises y eso puede ayudar a que uno dibuje con más tranquilidad. Entonces vamos a ello. Tengo una línea de 40 puntos en un lienzo que es más o menos grande. Es una línea que se ve delicada. Y de paso, no sería una mala idea inventar algo de atuendo para estos personajes. Entonces simplemente voy a marcar dónde habría vestuario. Esta bota tiene una extensión mucho menor. O sea, aprovecho para ponerle algo de vestuario a esto para que no se sienta como dibujar dos veces la misma cosa. Que se puede percibir como ¿para qué? Para que no simplemente dejar el gesto que ya se hizo. Y aunque esto que estoy haciendo no es estrictamente un liner, porque pues sigue siendo una línea de boceto, que tenga otro nivel de información. En este caso, vestuario, el peso visual de ese vestuario, de la tela, de lo que sea que estén usando estos personajes. De paso aprovecho para recordarles que la tela tiene sus propios problemas de diseño. Hay uno que ya hemos mencionado varias veces, que es la tela accidentalmente ceñida al cuerpo. Si eso no es lo que están intentando representar, cuídense mucho de que la silueta de la tela y la silueta del cuerpo se entiendan como siluetas diferentes. Yo, por ejemplo, acá estoy buscando que se entienda que el cuerpo y la tela son diferentes, pero que aquí no lo es, que aquí sí esta figura femenina está usando una prenda que está ceñida al cuerpo. Pero si eso sale por accidente, generalmente se tira los diseños. ¿Listo? Si nosotros miramos las mangas, si miramos capotas, si miramos correas, si miramos, ¿cómo se llama? La apariencia que tiene la tela contra el cuerpo, no podemos permitir que la tela por accidente se lea como que está pegada a la piel. Ese es uno de los errores como más ingenuos que uno puede cometer en, em, en el diseño de un personaje. ¿Listo? Este personaje quiero que tenga una cabellera diferente. Entonces vamos a jugar aquí con eso también. Creo que
se le puede aportar mucho dinamismo a la figura desde la cabellera. Entonces fíjense que empecé prácticamente con una espiral. Algo pues que me ayude a comunicar dinamismo, que me ayude a comunicar movimiento repentino, que él me agregue nuevas formas secundarias y terciarias, secundarias sobre todo, para reforzar, nunca para contradecir lo que está pasando con el cuerpo general de los personajes. Todo eso puede ayudar. Y aunque pues yo sé que yo repito todo al 100, ojo con ponerse a dibujar fibras de pelo. Eso nunca es adecuado, mucho menos en ejercicios preliminares de síntesis. No corresponde. Aquí aprovecho de una vez para inclinar más la cabeza. Quiero inclinar todavía más la cabeza a la figura femenina. Y por acá entonces completamos una figura que es bastante desafiante de hacer, pero fíjense que yo la resuelvo desde un extremo de síntesis. Ya no solamente hablamos de dibujar manos, sino de dibujar manos que están entrelazadas y no nos hacemos melodrama con eso. Simplemente planteamos las formas generales y creamos un ensamblaje de trapecios y esperamos que eso sea suficiente. Creo que por ahora lo sería. No quiero que se vaya a leer que la otra manga no tiene peso visual. La otra manga se alcanzaría a leer más o menos por acá. Y sigamos ahora con este tipín. Entonces, brevemente se me ocurrió que le iba a poner corazas a eso porque pues yo también soy hombre y no me escapo a los clichés de fantasía y cosas así. Pero quiero imaginármelos más como, qué sé yo, como jóvenes urbanos que danzan y ya. Para que no todo sea siempre narrativas de violencia porque la verdad que jartera que uno siempre esté cayendo en eso. Si este man tiene ropa que está más o menos ceñida al cuerpo, pero yo quiero declarar que esa ropa tiene más niveles de pliegues, como por ejemplo unos pantalones entubados, pues voy a representar eso también. Y al momento de crear todas estas arruguitas, sería muy bueno tener a la mano referentes, incluyendo en ocasiones nosotros mismos. Yo nunca me usaría a mí mismo como referente de moda, pero sí iría a Pinterest y a Google Imágenes y a ArtStation y a redes sociales para ver qué puede haber por ahí que me sirva. Acuérdense que las arrugas de la ropa son otro problema interesante de diseño y hay que ponerlas de manera selectiva. No hay que sobreactuarse con eso. Las arrugas tienen que corresponder a la lógica que esté siguiendo el atuendo o esa pieza del atuendo. ¿Listo? Si no somos cuidadosos con esa parte, el atuendo se va a sentir como no solo licra accidental, sino licra que envuelve como grasa. Se ve rarísimo eso. O sea, si ustedes al momento de hacer, por ejemplo, un pantalón, hacen algo como esto, y luego acá sale el pie, y uno dice, ¿qué diablos es lo que está pasando acá? Eso se siente casi como si estuvieran forrando grasa con licra, o con plástico, o con caucho. Se ve muy, muy, muy extraño. Evidentemente yo estoy usando hartas arrugas, pero de nuevo estoy pensando en cómo se puede ver una prenda que se acerca mucho a la piel, pero que está hecha de una tela pesada y por tanto puede acumular cierto nivel de rugosidad en su superficie. Vamos a resolver esto de una vez que es una parte complicada. Quiero darme cuenta de una vez si hay algún remiendo que toque hacerle a esto. Acuérdense que yo no me estoy interesado ahorita en la construcción de rostros ni nada de eso. El siguiente stream que voy a hacer lo voy a dedicar a hablar un poco más de expresiones faciales y expresiones de personajes. Pero por ahora, básicamente son maniquís que se mueven, pero que ¿cómo se dice? De cara, solo está ahí la cara, pero no, la cara no dice mucho por ahora, o no dice nada. Esto sería una tangente, ojo con eso. Listo, ahí ya se logró más o menos, entonces ahora terminemos de vestir a este man. Otra vez, el peso visual de la tela, importante considerarlo. Aquí me estoy dando cuenta que los brazos de este man están quedando como corticos. Vamos entonces a corregir eso también.
como corticos y como más flacos de lo que deberían ser. Eso a veces pasa, pero lo importante es no tolerar esos errores. En este caso no voy a cambiar la estructura, simplemente sobre la versión final de este dibujo de gesto voy a dejar un brazo que se sienta, sí, se siente más coherente ahora. Que esto de la chaqueta viniera por acá, no se alcanzaría a ver el resto de la chaqueta, de pronto puedo dejar algunas pistas que me digan que aquí está la chaqueta, por aquí estaría el hombro, y habíamos dicho entonces que este brazo se está proyectando en parte hacia adelante, que tampoco se vaya a leer cortico por accidente. Manito, las pocas pistas que podemos poner aquí. De hecho aquí me gustaría hacer otra cosa con esta chaqueta, que aquí pase algo y aquí cambie de grosor. Eso, como por no hacer siempre la misma manga. Y ahora, pues, ¿qué hacemos? Tomamos estas dos capas, le decimos 2 para que cambie a 20%. Tomamos esta y le decimos 0 para que pase a 100%. Y de nuevo, yo soy el primero que siempre va a admitir, hay mejores dibujos de gesto que estos. Yo lo sé. Pero yo lo consideraría como un proceso por lo menos decente en términos de comprensión de qué fue lo que se hizo. Cuéntenme si me están entendiendo hasta ahí y díganme si hay preguntas ya para cerrar este stream. Sí, sí, entendí más o menos. Sí, yo creo que también entendí. Acuérdense que pues igual tienen que estar practicando esto, ¿no? La idea es que por lo menos lleguen a las clases. Estoy hablando específicamente de los de segundo semestre porque los de primero pues tienen otros retos en este momento, pero los que están aquí que son de segundo semestre y los que oigan y vean esto en diferido, la idea no es que porque vean esto ya llegue perfecto todo, pero sí que llegue con un nivel diferente de desarrollo. Sobre todo que ocurra que estemos equivocándonos en otras partes, no que estemos insistiendo todo el tiempo en el mismo tipo de dibujo, sino que por lo menos intente seguir la ruta que se está estableciendo acá para encontrar un poco más de complejidad, algo más de precisión y que veamos dónde seguimos teniendo equivocaciones. Esa es la idea. ¿Listo? ¿Qué le recomendaría por ahora? No importa si están de primero o de segundo. Si tienen Photoshop o tienen cualquier programa digital, cojan unas 10 fotos de movimientos completamente diferentes entre sí y que sean lo más exagerados que puedan ser. Danza contemporánea les puede servir mucho. Judo, el deporte de judo, si ustedes lo consultan, judo, y vamos aquí a imágenes. Uno mira la interacción de un cuerpo con el otro y es complejísima. Si aquí tenemos el caso de la pierna de un personaje que se va hacia el frente cuando el personaje está atrás, aquí estamos hablando de ejes completamente diferentes entre actuante 1 y actuante 2. Hablamos de qué pasa cuando alguien tiene posición dominante y alguien está perdiendo esa posición. ¿Qué pasa cuando a alguien lo están derribando? Y otra persona es la que está haciendo el derribo. Es muy interesante lo que pasa acá. Si vamos, por ejemplo, a Contemporary Dancing, a ver si sale así o si toca buscarlo como Modern Dancing. Si ustedes, exactamente esto, si ustedes ven el nivel de exageración en los ejes de la espalda, los brazos y al menos una de las pantorrillas, comparen esto con esto que está aquí. No es que esto sea malo, simplemente esto es un movimiento que a la larga se puede leer como más o menos modesto. Otra cosa que les podría servir, disciplinas atléticas. Si ustedes van a prácticamente cualquier deporte, vean la interacción entre por lo menos dos figuras. Pongamos acá American Football Dash. O sea, alguien que hace un trote, que hace un pique en fútbol americano. De pronto Miren, por ejemplo, esto. Ya de por sí la figura del personaje rara vez se va a ver de lado o completamente de frente. Y además de eso, siempre va a haber por lo menos un gato alrededor, como diciendo, uy, sopas, este man salió corriendo o que está corriendo endiabladamente detrás de esta persona. En fútbol europeo, la misma cosa. O sea, prácticamente en cualquier disciplina atlética, ustedes van a poder ver, salvo que sean deportes olímpicos como lanzamiento de bala o algo así,
ustedes van a ver interacciones entre por lo menos dos figuras. Miren, miren, por ejemplo, cuántos dibujos de gesto podría haber acá, algunos más modestos que otros. Pero si analizamos un momentico este referente, uno dice, pero un momento, ustedes ven mi cursor, ¿no? Y yo aquí trazo una línea inclinada, otra inclinada, otra inclinada, otra inclinada suave. Y uno dice, oiga, no importa que sea una foto más bien casual, ahí tengo por lo menos media docena de dibujos de gesto. Entonces, ¿qué es lo que les recomendaría yo? No solamente como tarea, de hecho no es una tarea, porque ustedes saben que en streams yo no pongo información extra a las clases. Para que sigan mejorando su comprensión, cojan de 5 a 10 fotos, pero que no tengan movimientos casuales o cotidianos, que estén llenos de inclinaciones, que estén llenos de curvas, péguenlos en un lienzo más o menos grande de Photoshop o Krita o lo que sea, que tenga por lo menos unos 3000 píxeles, y hagan o intenten hacer este nivel del análisis. El análisis de construir estructuras, no calcar, encima directamente de los referentes. Eso les va a ayudar muchísimo a entender la complejidad del cuerpo en rotaciones y movimientos que no sean tan convencionales. Tratar de hacerlos desde cero, obviamente también es necesario, pero pueden ir llenando vacíos analizando a este nivel. Esa sería la recomendación que les doy. Otra vez, no es para tarea, no es para tercer corte, es una recomendación que le doy. Si son del programa de animación o quieren mejorar el entendimiento de personajes y el dinamismo de sus cuerpos, pueden arrancar entendiendo gesto desde ese ejercicio de análisis. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta ya para cerrar? No, señor. Listo, entonces despidámonos. Muchas gracias por asistir a esta otra experiencia. Voy a ver si la otra la hago el siguiente sábado, porque pues sábado santo, generalmente las familias salen en el fin de semana de Semana Santa. Entonces si algo, pues creo que esta vez sí voy a hacer una encuesta para ver quién puede participar, si lo hacemos el sábado, si lo hacemos el domingo. Ahí vemos, pero quiero hacer un stream donde hagamos algo similar a esto, pero solo con los rostros de personajes. Cuídense, que tengan buena semana.